Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, leeremos un versículo de la palabra del Señor. Dice así. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es un solo versículo, hermano, pero aquí hay buena estructura. Si alguien quiere conocer lo que es un discípulo de Cristo, aquí está. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, haga tres cosas. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pueden sentarse, mis hermanos, que el Señor nos acompañe. No es lo mismo ser un seguidor de Jesús, ni siquiera llamarse cristiano, que vivir como un discípulo. Quisiera, desde esta porción de la Escritura, mostrarle a la iglesia cuál es la mecánica del discipulado. ¿De qué se trata ser un discípulo de Cristo? Quisiera mostrarle a la iglesia que ser un discípulo de Cristo es más que profesar la fe cristiana, congregarse en un culto, o ir a las aguas del bautismo y bautizarse. Todo eso importa, es importante, vale la pena, es valioso. El Señor lo ha indicado. Pero ser un discípulo de Cristo tiene otra mecánica, por llamarle de algún modo. Así como es posible hacer ejercicios, practicar dietas varias y no tener resultado alguno, usted podría profesarse como un cristiano y que su vida siga igual. Es posible estudiar mucho y aprender poco. Y también es posible profesar ser un cristiano durante años, sin que en nuestra vida se perciba ningún rasgo distintivo del carácter de Cristo. Usted se llama cristiano, muy bien. En Antioquía nos llamaron por primera vez cristianos. Pero aquello que se nos indicó en la Gran Comisión, no es vayan por el mundo haciendo que las personas se llamen cristianos, sino vayan por el mundo haciendo discípulos. Y un discípulo de Cristo es algo mucho más grande que un profesante. Yo tengo la preocupación de que en este momento millones de creyentes están operando en piloto automático. Sin intención alguna, participan en cultos, en actividades religiosas, están envueltos en un trajín, en cierto ciclo en su vida, esperando que tarde o temprano se va a manifestar en ellos el carácter de Cristo. No se va a manifestar el carácter de Cristo. Asisten religiosamente los domingos a la iglesia, asumen que esto es suficiente. No lo es. De hecho, el nombre con que se denominaban los seguidores de Cristo no era cristianos. Cristianos nos llamaron por primera vez en Antioquía, tiempo después. Y el nombre tampoco es malo. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Sin embargo, él le llamaba discípulos. Y nos dice el texto que si alguno quiere llegar a ser mi discípulo, venir en pos de mí, que sería lo mismo, hay tres cosas que debe hacer: negarse a sí mismo y tomar una cruz y seguirme. La misión que enunciamos en nuestra iglesia, decimos que nosotros somos una iglesia cuya misión es hacer discípulos de Cristo que vivan en el mundo de manera distintivamente cristiana. Pero eso no lo vamos a lograr congregándonos los domingos solamente. Eso tampoco yo puedo lograrlo por ti. He estado bromeando mucho con eso, hermano, pero tarde o temprano va a llegar el día. Recuerden que quiero ponerme fuerte. Y estoy siguiendo al maestro Juan Carlos Simón. Ya estoy siguiendo biomecánica y toda la cosa. Él estaba hablando el día pasado de la mecánica de los ejercicios. Y eso yo no puedo hacerlo por Instagram. Yo puedo enunciar cosas, puedo aprender cosas, transmitir conceptos, pero la mecánica, eso se aprende haciendo. Yo juego de manera recreativa de vez en cuando, cada vez menos básquetbol. Una cosa es tirar tiros y otra cosa es aprender la dinámica
la mecánica de tiro de forma tal que se juegue a un nivel significativo. Esto es un arte, el discipulado, que se aprende de un discípulo a otro siguiendo a Cristo. Y que usted esté aquí no significa que esté participando. Nosotros decimos que trabajamos para ser discípulos de Cristo, pero la expectativa no enunciada es que el foco está en la asistencia. Y cualquiera de ustedes se sentirá regodeado y satisfecho porque está aquí el día de hoy. Decimos que estamos trabajando para ser discípulos de Cristo y usted se va a sentir bien porque en este mes me congregué 4 domingos. Usted es un héroe de la fe. Hermano, asistir es un asunto bueno, podría decir y conceder que hasta necesario, pero porque usted asista los domingos a la iglesia, usted no está haciendo en su día a día aquello que le conduce a que se manifieste en usted el carácter de Cristo y con toda seguridad no llegará así a ser un maestro. La mejor pregunta no es si ya lograste congregarte tus 4 domingos. La mejor pregunta es, ¿qué tanto te pareces a Cristo? Y la segunda, ¿tú eres imitable? Imaginemos un caso no deseado, que tengamos que dejarte a ti solo con un nuevo creyente durante 5 años. Al final de esos 5 años, ese nuevo creyente se parecerá un poco más a Cristo. Imagina el caso no deseado de que como iglesia no podamos tener reuniones públicas. ¿Qué pasaría con la media de los creyentes del siglo XXI si le quitan el culto del domingo? Probablemente si tú no tienes un culto del domingo, tú no sepas qué hacer con tu vida. Porque toda tu vida se limita a congregarte en el culto del domingo. Al grupo de personas a las cuales Cristo le está hablando en este momento es a sus discípulos. Y Él le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toman su cruz y sígame. Y yo me pregunto, estoy entre el grupo de los discípulos, ¿y qué somos nosotros tuyos? Es interesante que el Señor no asumía de que porque tú fueras nominal o mecánicamente discípulo suyo, ya tú estabas ok. Que tú seas un discípulo de Cristo no significa que tú ya puedas dejar de seguirle. Lo que Cristo le está diciendo en este momento a un grupo de personas que Él llamó por su nombre, Él tomó como discípulos, ustedes son nominalmente mis discípulos, pero yo quiero que sean verdaderamente discípulos míos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Quiero ser insistente en esto, hermano, que usted sea bautizado no significa que usted se esté comportando como un discípulo. Que usted se esté congregando no significa que usted está creciendo. Que usted tenga años en los caminos del Señor no significa que esté teniendo aprovechamiento. Y yo quisiera, hermano, que no perdamos el tiempo, sino que lo aprovechemos. Me doy cuenta que en el culto cristiano casi todas las invitaciones son invitaciones pasivas. Uno dice a la persona, sigue a Cristo, y todo el mundo asume que sabe seguir a Cristo. Es como que yo te diga, sé ingeniero y tú salgas a construir edificios. Sé doctor y aparécete en un quirófano. No. De hecho, la media de las personas cree que sabe seguir a Cristo y que sabe lo que Cristo está esperando de ella. Yo hablo con personas que tienen hasta fecha para su conversión y dicen, en tal fecha yo me voy a convertir en un discípulo de Cristo. Y tú sabes lo que es un discípulo de Cristo. Tú sabes lo que Él espera de los hombres. La media de los seres humanos se cree apto para ser un discípulo de Cristo, pero tú realmente no conoces un discípulo, no digamos de Cristo, un discípulo en general, tú no sabes con qué esto se come, porque nosotros en Occidente no tenemos la institución del discipulado. Como mucho, tú conoces un profesor y conoces un alumno, pero tú no conoces una relación de maestro-discípulo. El problema que nosotros tenemos por delante es que para llenar las expectativas de Dios en este asunto, tenemos hasta que salir de Occidente y de las expectativas occidentales que tenemos de la vida cristiana. La expectativa oriental es distinta. Ustedes como mucho han tenido buenos profesores, pero no han tenido maestros. De hecho, si a ti una persona te dice, sígueme, tú te asustarías un poco. No es que me queje, hermano, pero la media de las invitaciones son invitaciones que no tienen costos. Y de hecho somos nosotros, los discípulos actuales de Cristo, que frecuentemente reducimos el costo del discipulado y le decimos a las personas, entrega tu vida a Cristo, sigue a Cristo, conviértete. Esto realmente es fácil. Tú dices que es fácil porque tú verdaderamente no eres un discípulo. Si tú fueras verdaderamente un discípulo de Cristo, tú le advertirías a cualquier persona que esté considerando la vida cristiana, que la vida cristiana nominal es una cosa, pero que el discipulado, en una relación maestro-discípulo, es otra. Y que ser discípulo de Cristo es un asunto costosísimo y que a mí me ha costado la vida. Solamente un verdadero discípulo de Cristo entiende el costo del discipulado.
Solamente aquellos que han llegado a arañar un poco del gozo que hay en la relación maestro-discípulo con Cristo podrían decirle a otra persona lo que es ser un discípulo. Es interesante que al final de su ministerio público, de haber convivido con ellos durante 3 años, el Señor le dijo a sus propios discípulos, ahora sí, salgan y hagan discípulos en todas las naciones. Porque en ese momento ya todos ellos habían pagado el precio. Uno de los estorbos que tenemos en el evangelismo es que hemos hecho un evangelismo atraccional, donde se trata de que buscamos un cristiano que su expectativa es congregarse 4 veces al año, 4 veces al mes. Quizás durante 40 domingos al año. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando en esa vida durante 40 domingos? Es como que tú quisieras cultivar un matrimonio viéndote 40 veces al año. O criar unos hijos viéndote 60. Las relaciones, donde hay que nutrirlas, requiere sacrificio, permanencia, roce, convivencia. Tú no vas a ser un discípulo de Cristo congregándote 40 veces al año. Entonces, pastor, dejo de congregarme. No somos nosotros mismos que hemos hecho un daño porque todavía no sabemos seguir a Cristo. Yo tengo algo, hermano, que llevo notas. Y yo fui confrontado con este tema en el 2017, perdóneme, el 2007, antes de comenzar la iglesia. Yo entendí que los occidentales no entendemos lo que es ser un discípulo. Estamos lejos. Cuando Cristo le dijo a un grupo de pescadores, sígueme, ellos sabían lo que significaba sígueme. Si a ti una persona te dice sígueme, tú no sabes lo que significa sígueme. Se evita hablar del sacrificio, se atenúan las demandas de Dios porque realmente todavía muchos cristianos no saben lo que significa. Y hablamos de esto de manera muy ingenua. Es como que tú le digas a una persona, mira, te ponte fuerte, inscríbete al gimnasio. Eso no es inscribirse en el gimnasio. Es hacer los ejercicios. Y una dificultad que tendrás si te inscribes en el gimnasio es que tú no vas a saber hacer los ejercicios. Vas a tener que buscar a una persona que te muestre cómo se hacen los ejercicios. Y si tú no haces el ejercicio correcto, probablemente obtengas el resultado contradictorio. Estrictamente 4 horas a la semana. ¿Eso es un discípulo? No es un discípulo. No hay que hacer un estudio exhaustivo. Es interesante que los gringos todos lo miden. Y para cada cosa tienen un estudio. Y los estudios dicen que los cristianos de las nuevas generaciones no tienen disciplina espiritual. No hay que hacer un estudio para saber eso. Cuando yo soy su pastor y me doy cuenta que muchos de mis hermanos realmente no abren la Biblia entre semanas. Y si abren la Biblia, no la abren con la intención de seguir a Cristo en una relación de discipulado, sino que la abren con la expectativa de hacer un devocional. Un devocional es algo que me da una satisfacción humana de que yo hice algo espiritual y espero que eso en algún momento dé un resultado. Un discípulo de Cristo no lee la Biblia así. No hay que hacer un estudio. Yo soy su pastor y sé que la generalidad de los miembros de una iglesia no asisten con la intención de ser edificados, asisten con la intención de satisfacer un asunto en su corazón. ¿Cuál es el asunto que se satisface en su corazón? Que hoy hice o participé en una actividad espiritual. Y yo te pregunto, si un ángel te interrumpiría en el camino y te dice, vas a congregarte con tus hermanos, ¿a qué vas hoy? Y la media de los creyentes no podría responderle. Yo voy hoy a hacer lo mismo que hice ayer. ¿Por qué te vas a congregar? Los más espirituales dicen para recibir la palabra. ¿Realmente tú quieres recibir la palabra? Yo pienso que si dejamos de abrir el templo el domingo en la mañana, muchos creyentes no van a saber qué hacer con su vida. Y la pandemia lo demostró. Cuando no se pudieron hacer los templos, tuvimos que hacer el culto virtual porque la gente necesitaba eso los domingos. ¿Qué es lo que necesitan? Ese chat en el corazón que me dijo que realmente yo hice algo que va a tener eventualmente algún tipo de resultado. Es como que una persona me diga que tiene que ir al gimnasio porque él va todos los días. No es ir al gimnasio, es aprovecharlo. Muestro algunas diferencias. Un verdadero discípulo tiene una relación con Cristo. El creyente del siglo XXI tiene una rutina. No hablo yo, hermano, como si yo no fuera un creyente del siglo XXI. Yo lucho con mi alma. Yo no quiero seguir perdiendo el tiempo. Y me pregunto a mí mismo que por qué lo hago. ¿Por qué oro? ¿Por qué leo la palabra? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué sirvo en un ministerio? Bueno, yo sirvo en este ministerio porque en mi iglesia me pidieron que lo haga y no hay nadie. Casi todo el mundo menciona al pastor. El pastor me pidió que lo hiciera. ¿Qué hay en tu corazón? El discípulo mide su progreso con relación a su maestro. El creyente del siglo XXI comparte el versículo diario y siente que con eso es suficiente.
Entonces, dejamos de compartir el versículo diario. No es eso, hermano. No se lleve de esa superficialidad. Vaya a lo profundo. Manda el versículo diario y al mismo tiempo involúcrese en una relación de discipulado con Cristo. El discípulo hace preguntas. El creyente del siglo XXI recibe sermones. Y yo soy el que produzco los sermones, hermano, y a mí eso no me satisface. Yo no soy un maestro de filosofía. Yo tenía unos profesores de filosofía en la universidad que daban una clase apasionada, hermano, pero nadie estaba en eso. Yo se lo disfrutaba intensamente. Platonismo, neoplatonismo, hablando de diferentes varios. La gente, ellos se iban en una, hermano, en su tema. Y el pueblo estaba vuelto loco porque vamos a la siguiente materia. Yo no soy un profesor de su filosofía, ya yo no quiero predicar sermones, yo quiero realmente vivir una vida discipulada contigo y que busquemos el rostro del Señor juntos. Y que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros. Y si no estamos teniendo aprovechamiento en lo que hacemos, hagamos otra cosa, pero busquemos el aprovechamiento. Imagínate que tú pudieras transportarte una máquina del tiempo y te encuentras con Cristo en el siglo I. Si tú te encuentras con Cristo, ¿qué tú le preguntarías? ¿A qué hora es el culto? ¿Y sabes qué es lo que tú vas a contestar? ¿Qué culto? Él te dirá, bueno, yo voy con mis discípulos a la sinagoga y se abren los rollos. ¿A eso que tú te refieres? No, el culto. ¿Quién dirige el culto el día de hoy? ¿Cuántas son las alabanzas? ¿Quién predica? Probablemente tú ibas con Cristo a la sinagoga y Cristo no iba a predicar en la sinagoga. ¿Sabes lo que le preguntaron los primeros discípulos a Jesús? Maestro, ¿dónde vives? Esto te muestra que una relación de discipulado, una relación de profesor-alumno, una relación de discipulado, tiene más que aprendizaje, es convivencia. Y que esto no sucede la mañana del domingo, esto sucede durante la vida. Dice, y fueron y vieron donde él vivía y se quedaron con él. El discípulo tiene un camino, el creyente del siglo XXI tiene un programa bien coordinado, medido, pasivo e impersonal. Esto se parece quizá a la sinagoga del siglo I, pero una relación de discipulado era más que asistir a la sinagoga. Era vivir al lado de Cristo. Y Cristo no tenía eso con los discípulos como que él le daba la clase a tal hora. De hecho, Cristo no daba la clase. Cristo vivía con ellos. La generalidad entiende el discipulado como un aprendizaje intelectual. De hecho, le llamamos discipulado a la escuela bíblica. Eso no es discipulado. Es una clase bíblica. Que podría ayudar al discipulado, eso es otra cosa, pero eso no es discipulado. Usted puede asistir a la escuela bíblica y no ser un discípulo de Cristo. Le llamamos discipulado a reuniones pequeñas, eso son reuniones de grupos pequeños, eso no es discipulado. Yo mismo a veces le he llamado así, que vamos para el discipulado, te voy a dar el discipulado. El discipulado no se da, el discipulado se vive. Y cuando se recibe, tú a veces ni siquiera te das cuenta que lo recibiste. Se confunde esto y después tú vas a creer que te demos también un diploma. Cristo nos daba diplomas. Cristo le decía, ahora vayan ustedes y hagan discípulos, hacía que tú te gradúas. Más o menos, como cuánto tiempo hay que dedicar. ¿Cuánto tiempo dura el programa? No hay un programa. Mano, este tipo de vida discipular a la gente no le gusta. ¿Saben por qué a la gente no le gusta? Porque la media de las personas que asisten a una iglesia no quieren ser discípulos de Cristo, lo que quieren es ser clase media. La clase media lo que requiere es la foto, la clase media lo que requiere son los rituales, es reunirte con gente que más o menos tiene tus intereses, pero eso no es ser un discípulo de Cristo, tú podrías hacer eso y no crecer. Y alguien me dirá, ¿y eso es necesario para ser salvo? La salvación no es por obra, es por fe. Usted puede ser salvo sin ser un discípulo. Ahora, tú no puedes tener una vida gozosa, fructífera, plena, a menos que verdaderamente sea un discípulo de Cristo. Y yo creo que usted sinceramente es salvo. Lo que yo quisiera ahora es que usted sea fructífero. Yo creo que usted es salvo. Yo lo que quiero es que usted tenga gozo. Yo veo las amplias promesas del Señor y digo, me estoy perdiendo de algo. Yo veo lo que la Escritura dice que produce Cristo en el corazón de sus discípulos y yo digo, es que yo quiero tener eso. Y para tener eso necesito más que unas cuantas reuniones de domingo. Yo necesito una vida rendida a Cristo donde le estoy siguiendo para hacer su voluntad. Aunque ya en este momento, nominalmente, yo sea un discípulo de Cristo. Primer paso, niéguese a sí mismo. Esto no parece, hermano, un llamado evangelístico. Esto no se parece a entregarte a Cristo. Esto no se parece que todos tus problemas se van a resolver.
Esto no se parece de que, ya, yo tengo una iglesia. Esto es más que tener una iglesia. Niéguese a sí mismo, le dice el Señor a sus discípulos. Mano, yo estoy persuadido que hay cantidad de discípulos que todavía no han vivido, discípulos nominales que todavía no han vivido un ápice de lo que es negarse a sí mismo. De hecho, ellos viven afirmándose a ellos mismos. Y gran parte de la predicación que se escucha en los púlpitos cristianos son predicaciones no de negación, sino predicaciones de afirmación. Tú estás bien, tú lo estás logrando, tú lo serás. ¿Cuándo lo va a hacer? Si alguno quiere venir en pos de mí, primera cosa, niéguese a sí mismo. Cristo infiere que el hombre en su estado natural no necesita autoafirmación, lo que necesita es negarse a él mismo. Porque después de la caída, todo ser humano nace que en el centro de su vida está el ego, en el centro de nuestra vida está el yo, y todo el mundo vive para afirmar su yo y afirmar su ego. De hecho, lo raro es que una persona se niegue a sí mismo. Y si alguien se niega a sí mismo, ya dio el primer paso de ser un discípulo de Cristo. Eso no se logra con un sermón. Yo no conozco ningún sermón que tenga la capacidad de lograr que el ego que hay en tu corazón se muera. Eso lo hace Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Y una renuncia voluntaria e intencional. Señor, yo estoy muy afirmado. La gente dice, ¿por qué no me aprovechas la palabra? Porque todavía tú estás en el centro. Cuando tú te quites del centro, el centro se quedará vacío. Y después entonces tú entronas a Cristo en el centro de tu alma. Y cuando tú pones a Cristo en el centro, entonces tú comienzas a ser un discípulo de Cristo. Abandonar nuestra percepción de seguridad, de aceptación, de corrección, cuestionarnos a nosotros mismos. Eso es negarse. Ustedes creen, hermano, que yo no lo vivo. Yo lo vivo. Negarme a mí mismo no es cómodo. Los seres humanos vivimos creyendo que estamos bien. Vivimos confiando en nuestras propias creencias. Vivimos celebrándonos a nosotros mismos de lo bien que estamos. Y a menos que tú seas convertido por el Espíritu Santo, tú no vas a entender que todavía Cristo no está en el centro de tu corazón, sino que está tu ego. Y cuando tú quitas el ego y pongas a Cristo, entonces vas a ser un discípulo suyo. Esto no sucede por recibir un sermón. Esto no se recibe por ir a una conferencia. Es un reconocimiento de que en el centro de nuestra vida todavía no está Cristo. Y por otro lo demás resbala. Uno dice, pero damos clase bíblica, damos culto, damos tiempo devocional, damos mucha predicación. Es que va a resbalar hasta que Cristo no esté en el centro. Pues el primer paso es negarte a ti mismo. ¿Qué es negarme a mí mismo? Dejar de confiar que yo puedo salvarme por mis propios medios. Es rechazar el protagonismo. La autopromoción, yo diría, amarte menos, eso es, negarte a ti mismo. ¿Usted se ha sentido alguna vez en desacuerdo con usted mismo? Cuando usted está en desacuerdo con usted mismo, se está negando. Donde su corazón le dice que sí, usted le dice a usted mismo, Rafael Pérez, no. Entonces, pero ese hombre está bifurcado, ese hombre está dividido, ese hombre se está negando a sí mismo, su ego le está respondiendo y él le responde a su ego que no. Y el ego vuelve y te responde, y tú vuelves y le dices, no. De hecho, llega un momento que tú te rechazas a ti mismo. Es el mismo término que se usa cuando dice que Pedro negó a Cristo. Recuerda a Pedro diciendo, yo no tengo que ver con ese hombre, y que comenzó a maldecir. Cuando tú te digas a ti mismo, yo no tengo que ver ya con el viejo Rafael Pérez, ya yo no tengo que ver con el esfuerzo de autopromoción que él hizo durante 40 años, ya yo estoy renunciando a mí mismo, entonces Cristo va a tener el primer lugar en tu vida. Y cuando Cristo tenga el primer lugar en tu vida, tú vas a comenzar a cosechar aquellas cosas que le llegan a un discípulo de Cristo. Necesitamos quitarnos del centro. Pero quitarte no es suficiente. Quitarte del centro para poner a Cristo en el centro. Y tú puedes ser un verdadero creyente sin tener a Cristo en el centro. Y por eso que la gente siempre está cuestionando la doctrina. Pero es que no me hace sentido. Claro que no te va a hacer sentido porque tú estás en el centro. Es que eso no me parece entendible. Claro que no te parece entendible porque no hace sentido con tu centro. Es raro, hermano, que una persona le encuentre sentido a algo que no le conviene. ¿Qué es lo que hay en el centro de tu corazón? Tú mismo. Ego, super yo, afirmación, autopromoción, trayectoria, prestigio, testimonio, logro, realización. Matar eso no es fácil porque costó mucho. Hermano, estamos desde la niñez haciéndonos una identidad y demostrándonos a nosotros mismos que somos valiosos, que somos suficientes, que estamos salvos. Y ahora yo te digo que tú estás perdido en tu delito y pecado y que nada de eso es suficiente. Y que tú vas a tener que desechar lo que has construido. Y tú vas a decir, desechar lo que yo he construido. Tú sabes el sacrificio que me ha hecho a mí hacer este perfil.
el centro no se queda vacío. Hay cantidad de personas que se niegan a sí mismos y ponen otra cosa. Tú puedes quitar tu versión anterior y poner una nueva versión de ti mismo, un relanzamiento, una nueva temporada, que bien se escucha, una nueva temporada. Te puedes cortar el pelo, te lo puedes teñir, te puedes dejar la barba, el bigote, lo que fuera. No es algo estético, es del corazón. Es que tú has vivido con ti mismo en el centro y ahora tú haces algo que es dolorosísimo, que es quitar tu centro, negarte, no para dejarlo vacío, sino para poner a Cristo. Yo creo que la media de creyentes no tiene más gozo porque todavía Cristo no es el centro. Ven a Jesús como un medio, no como un fin. ¿Quién es Jesús para ti? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Parece que el Señor reconocía que algunos de los discípulos todavía vivían en autoafirmación. Yo me doy cuenta, hermano, en la reunión pastoral, y yo no discuto ese tipo de cosas porque yo no puedo hacerlo. Y yo no estoy dispuesto a abrir una llave, hermano, que yo no sé cómo eso se hace. Pero yo veo a las personas que están en autoafirmación y el consejo pastoral no le hace sentido. Y yo digo, no, es que yo sé que no estamos hablando el mismo lenguaje. Y yo respeto tu ego, ¿entiendes? Respeto tu ego. Yo respeto tu espacio de identidad. Eso es lo que tú eres verdaderamente. Ahora, si tú fueras otra cosa, esto tendría sentido para ti. Si ya tú no estuvieras en el centro, esto para ti tendría todo el sentido del mundo, con claridad meridiana, pero como tú estás todavía en el centro, yo espero que el Señor permita que tu corazón sea convertido de forma tal que vivas un nuevo nacimiento o una nueva muerte, cualquiera de las dos, porque el Señor explica la misma cosa en términos positivos o negativos. Nacer de nuevo o terminar de morirse. A otro el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Ahora le dice a los discípulos, tienen que morirse. Dice, Señor, ¿me naco o me muero? Al final es lo mismo. Es nacer en Cristo o morirte a ti mismo, pero las dos cosas son necesarias. Para muchos creyentes, Jesús todavía no es el fin. Ellos no aman a Jesús por sí mismo. Jesús es un medio para conseguir otra cosa. Es un medio para lidiar con tu frustración, pero Cristo no es tu gozo. Mira, yo necesito que me ayuden a lidiar con mis traumas, con mis frustraciones, y por eso necesito a Cristo. Tú no vas a encontrar a Cristo así. Cuando tú quieras a Cristo, porque Él es bueno en sí mismo, ya no para lidiar con tu ego, sino para amarle a Él y adorarle como Él es, probablemente le encuentres. Un medio para lograr tus metas personales, pero no es tu meta. Wow, ahora que yo estoy en Cristo, entonces a mi familia le va a ir bien. Eso no es así. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia porque tienen un matrimonio complicado? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia porque no están pudiendo criar sus hijos? ¿Cuántas personas están viniendo a la iglesia porque no han podido lidiar con su pasado? Eso no es Cristo. Cristo no es tu medio, Cristo es tu fin. Él es tu meta, ¿entiendes? Él es tu meta, Él no es un camino para llegar a tu meta. Cristo no es un seguro para poder tener vida eterna, Él es tu vida. ¿Y por qué tú amas a Cristo? Porque Él me está dando vida eterna. O sea, que tú vas a vivir en tu ego durante esta existencia y después tú vas a vivir de cara a Él. Eso es lo que tú me estás diciendo. Cristo no es tu seguro de vida, Él es tu vida. Yo me lo digo a mí mismo, hermano, para nosotros todavía Cristo no es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Él es un proxy, un intermediario que nos permite llegar a lo que nosotros entendemos que debe ser nuestra vida. Cristo es la verdad que nos permite entender nuestra propia filosofía. Hasta que Cristo no sea Él por sí mismo, el camino, la verdad y la vida, vamos a estar cancaneando con la misma cosa. Negarte a ti mismo. ¿Qué incluye negarme a mí mismo? Rechazar mi identidad. Mano, eso es tan complicado, que yo entendería que cualquier persona que conoce un poco de psicología, psiquiatría, salud mental, me diga, ese hombre se está volviendo loco. ¿Y qué va a pasar si una persona pierde su identidad? Eso sería la muerte, debe ser una persona. Es la muerte. Hable con cualquier profesional de la salud mental y le dirá que si una persona pierde su identidad, va caminando irreduciblemente hacia la muerte. Y es verdad. Pero si es en Cristo, va caminando hacia la vida en Cristo. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo no estoy dejando mi identidad para quedarme en blanco, yo estoy dejando mi identidad para asumir otra identidad mucho más grande que la identidad que tenía antes. Y la identidad de Cristo. Más de Él y menos de mí mismo.
¿Qué incluye esa identidad que tú has hecho probablemente durante 50 años, durante 60 o hasta 70? Eso que tú atesoras, eso que tú dices, esa es mi originalidad, esa es mi personalidad, eso es lo que yo soy, ¿qué es lo que tú eres? Toda persona se llega a forjar su identidad, un conjunto de creencias, una razón primaria por la cual él mismo se considera importante, unas expectativas que le mantienen en movimiento, y para saber si te estás negando a ti mismo, tú deberías ver cuánto has cambiado en tus expectativas, en tu discurso de autoafirmación y en tus creencias. Tú te das cuenta que te moriste porque ya tú no te autoafirmas. De hecho, tú dudas de ti mismo. Tú dices, yo antes hablaba así de mí mismo, en este momento yo tengo amplias dudas, se me está minando mi identidad anterior. Yo creo que aquí es que hace sentido lo que decía el apóstol Pablo, que él había sinceramente llegado a considerar como pérdida aquello que anteriormente le era ganancia. Porque Saulo de Tarso tenía una identidad muy fuerte, petrificada. Y en su identidad habían influjos de su etnia, habían influjos de su oficio, de su intelecto, de su capacidad. Cuando él dice que él era un maestro entre los judíos, es que Saulo había estado siendo instruido desde pequeño. Y los judíos, para ellos, era una carrera profesional. Tenía como 3 niveles distintos y cada vez llegaban menos. Y él llegó a la cúspide de esa carrera. Y después que llegó a la cúspide e invirtió en eso cantidad de tiempo, él dice, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo he estimado por pérdida. Tú sabes que realmente estás siendo un discípulo de Cristo porque hay algo que estimaste por pérdida. ¿Qué es lo que te define? ¿Cuál es tu tema de conversación? Yo me río, hermano, en los ambientes de emprendedurismo, de negocio y demás, porque la gente siempre anda buscando traer la conversación a su tema. Yo creo que se me hable de esto, y porque aquí es que yo brillo. O sea, es colocarme en la posición donde me dé la luz. Se están hablando de diferentes temas, pero yo quiero que se hable de mi tema. Yo quiero que se hable de aquello que a mí me da protagonismo. ¿Cuándo es que vamos a hablar del tema? ¿Cuál es el tema? El tema que me coloca a mí en la posición de autoafirmarme. ¿Tú te das cuenta que te moriste cuando tú quieres hablar de Cristo más que de ti mismo? Tu oficio, tu carrera, tus logros, tu familia, tus posesiones. Cuando todavía tú eres dominado por esa cosa, tú te das cuenta que estás muy vivo. Ay, si habláramos, mira, a mí me encanta. Y yo veo, hermano, la gente como forza el tema para llegar allá. Estamos hablando de cualquier asunto, pero mira, a mí me encanta la naturaleza, el campo y los animales. Yo estoy loco por decirte que tengo una finca. Sí, y no estamos hablando de eso, pero yo creo que tú lo sepas. Oh, mira, discúlpeme que llegue tarde, es que llegaron tantos clientes a última hora y yo no podría dejar de atenderlo porque yo soy muy responsable con mi negocio y mi negocio está en crecimiento y en este momento tengo un problema, tal cosa, y estoy buscando, amigo, pero estése tranquilo, espérese. Guarde su emprendimiento para otro momento. Ese es el hombre sin Dios. El hombre sin Dios anda buscando llamar la atención a sus cosas, no hacia Cristo. Oh, yo sé que realmente me nega a mí mismo, porque ya cuando me emerge el tema de yo dominar la conversación con mi tema, yo no quiero traer mi tema, yo quiero esperar para hablar de Cristo. ¿Cuáles son señales de esto, hermano? Tú te das cuenta que te desconoces y que los demás te desconocen, tú no eres la misma persona. Ya tú no eres la misma mujer, tú no eres el mismo hombre. Tú estás cambiado. Sí. Mi identidad está desapareciendo y está emergiendo una nueva identidad. Me negué a mí mismo para que Cristo pueda reinar en mi corazón. De eso se trata ser un discípulo. No es un asunto secundario o externo. Gente que piensa que negarse a sí mismo es tomar alguna cosa estrafalaria, decir que yo no participo en eso mientras yo me entrego a todo lo demás. Yo recuerdo que en los 90, negarse a sí mismo, la gente entendía que era que todo el mundo quería hacerse el mismo corte de pelo, que eran las rayitas y la cosa. Y como yo soy evangélico, yo no me pelo así. Me negué a mí mismo, soy un héroe de la fe. Sí, tú evitaste un corte de pelo, o determinada moda, los pantalones, los derrizados, la bebida alcohólica, te negaste a eso, mientras te concediste la amargura. Eso es lo que es un discípulo de Cristo, no es eso. No, yo soy cristiano, yo no bailo. O sea, tú te abstienes del baile, pero te concedes sentirte moralmente superior que los demás. Eso, tú cambiaste un pecado por el otro, lo que estamos diciendo. Negarse a uno mismo no es elegir una estrafalaria para entonces decir que ya lo estamos logrando. No hablo de esto, hermano, para provocar risa ni para burlarme de otras expresiones cristianas. Eso es lo que es un rabacucu.
son estas personas que visten de manera estrafalaria, con una ropa que nadie usa, y como ellos entienden que usan esa ropa, entonces entienden que son santos, más santos que todos los demás. ¿Y por qué? ¿Por qué tú crees que tú eres mejor? ¿Porque tú usas un pantalón más ancho? Porque usa la moda que nadie usa. De hecho, lo que estás haciendo es llamar la atención con eso, hacia ti mismo. No es que me burlo, hermano. Lo que te quería mostrar es dónde terminamos las personas cuando quitamos nuestra identidad del centro y le dejamos vacío. Va a venir otra cosa, va a venir la ropa, va a venir tu santidad, va a venir tu ministerio, va a venir tu familia, va a venir tu crianza. Algo legítimo, pero que no es Cristo, ocupará el lugar. El centro no se queda vacío. Niegues a sí mismo, pero no te quede ahí. Había uno que era un hombre rico que vino a Cristo. Y el Señor le dijo, tú conoces los mandamientos. Y dice, yo lo he guardado todo, Señor, desde mi juventud. Yo estoy esperando, le van a dar el diploma. Los mandamientos conoce y le dice, Señor, eso no es de ahora, desde mi juventud. Este que conoce como el joven rico había cumplido nominalmente todos los mandamientos, mientras en su corazón se había entregado a la avaricia. El Señor le dice, pero te falta una cosa. Ay, hermano, el Señor tiene la capacidad para en buen dominicano darnos por el pelado. Donde Él te va a pedir la cosita, esa cosita que tú tienes ahí guardada en el corazón, que Él no se lo va a pedir a nadie más, pero te lo pide a ti. ¿Recuerdan a la samaritana? Que dice, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Pero tráeme el marido, dice él. No, yo no tengo marido, dice. Y no estamos hablando de eso tampoco, que de eso es que tenemos que hablar, de la cosita aquella, del guardado que tú tienes. Al joven rico el Señor le dijo, wow, lo estás cumpliendo todo, una cosita te falta. Ahora vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y tendrá riqueza en los cielos. Dice que se fue muy triste porque era muy rico y estaba muy atado y su riqueza era lo que estaba en el centro de su corazón. Y yo diré, Señor, pero tú a los otros discípulos no le pediste eso, que el Señor te va a pedir aquello que estaba reemplazando su lugar en tu corazón. Y el requerimiento distinto para cada cual. Mano, por prudencia, yo no voy a decir lo que el Señor me ha pedido a mí, pero yo estoy seguro que lo que Él me pidió a mí no te lo pidió a ti. Y lo que Él le pidió a otro no te lo pidió a ti. Hay gente que lo que Dios le pide, entonces lo estandarizan. Yo no he hecho un estudio de eso, hermano, pero yo estoy persuadido de que el desrizado en los 90, hubo una hermana que el Señor trató en su corazón y le dijo, mira, eso es tu Dios. Tu cabello parece, tus ornamentos, esos son tu Dios. Y que el Señor le dijo a esa que no se desrice el cabello. Ah, el Señor espera que nadie se planche los moños. Es a ti que el Señor te está diciendo. El Señor espera que todo el mundo renuncie a tus bienes. No a todo el mundo, eres tú que debes renunciar a tus bienes. El Señor está esperando que ese trabajo nadie más lo haga. Eres tú que ese trabajo a ti te dominó y ese es tu Dios. Ese es el muchacho que tú tienes que sacrificar. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? Que evite identificar asuntos externos para limitarte de eso mientras tú practicas abiertamente todo lo otro. No, yo soy un buen cristiano porque yo hasta esto hago. Te falta la cosita. Hermano, y la cosita es particular para cada uno. Ese guardado que hay en nuestro corazón que nos define, eso que te da satisfacción privada. Hay gente que su asunto es su casa, su apartamento. Hay otro que es sus hijos. Ese hijo shape, perfecto. De forma tal que si ese muchacho se le descontrola, se le va a caer su identidad, porque esa es su identidad. Hay otro que es el matrimonio. Y entre los creyentes eso es frecuente. Tú te das cuenta el creyente que tiene el matrimonio de potalita, el matrimonio perfecto, la familia ideal. Hasta que eso hace agua. Y tarde o temprano todo hace agua. Y lo único que no deshonra, lo único que no desencanta es la palabra. Lo único que no desencanta es Cristo. El ministerio. Ay, hermano, cuando yo tenía 25 años, ese era el mío. Decía, yo soy un pastor joven, yo voy a dedicar mi vida a servir al Señor. En algún momento yo pensé que yo quizá este trabajo no iba a poder hacerlo, por diferentes razones. ¿Y qué va a pasar si yo no puedo pastorear una iglesia? ¿Y qué va a pasar si yo no? Esto es mi ministerio, lo cual yo le he dedicado mi vida. Yo estaba en una reunión de pastores el día pasado, que todo el mundo hablaba con tanta pasión del ministerio. Este es el trabajo de mi vida, este es el llamado único, particular de Dios, este es mi privilegio. Si yo no hago este trabajo, yo no sé qué yo podría hacer con mi vida. Y a mí me salió como tan natural que yo le dije, bueno, si yo no pudiera hacer este trabajo, yo espero que el Señor me implementase otra cosa. Y todo el mundo se quedó como desconcertado.
Rafael, tú eres un pastor, tú tienes una iglesia bonita. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que eso no es mi Dios. Que yo amo más a Cristo que la oportunidad de servir a Cristo. Y que si no puedo ser un pastor de una iglesia, yo todavía tendré una vida muy viable porque tengo un Señor en los cielos que se llama Jesucristo. Y que Él es que debe ocupar lugar en mi corazón. El matrimonio, hermano. Ay. Pastor, ¿y es que tiene una crisis en la familia? En este momento estamos muy bien, hermano. Gloria al Señor. Excelente. Pero el matrimonio no es mi Dios. ¿Y qué pasa si fracasa en la familia? Yo espero que el Señor tenga misericordia de mí. Yo espero no fracasar, esa es la resolución. ¿Y qué pasaría entonces? Yo espero que el Señor me dé, pues yo no creo que el matrimonio sea más satisfactorio que Cristo. Y si la empresa quiebra, ¿qué va a pasar? Una ansiedad. Ay. Y si en lo profesional no me va bien. Y si tengo tal caso. Ese es tu Dios, lo que te genera ansiedad, lo que te quita el sueño. Lo que te da pesadilla. Si alguno quiere ser mi discípulo, niegues a sí mismo. Entrega todo eso. Entrega, hermano, esa es la palabra. Entrégate. Que ya no lo promueva. Entrégate. Lo segundo, tome su cruz. Cambió mi entendimiento respecto de esa parte. Yo durante mucho tiempo había asumido que tomar la cruz eran las dificultades de la vida que producían en nosotros santificación y demás. Estoy persuadido, hermano, que tomar la cruz es una manera, es un eufemismo para decir muérete. Porque las personas que recibieron el mensaje, cuando ellos pensaban que tomar una cruz, a nadie lo clavaban y lo desenganchaban, lo clavaban y lo desenganchaban. Nadie iba a la cruz de manera temporal. La cruz era el peor de los castigos entre los romanos, tan fuerte que a sus propios ciudadanos no se les permitía que fueran crucificados. Era un asunto vergonzoso, una muerte segura. Cuando alguien le decían que tome su cruz, no le estaban diciendo de que clávenlo, déjenlo ahí durante 3 horas, desconéctenlo y después tráiganlo dentro de un mes y clávenlo de nuevo. No son las aflicciones temporales. Tome su cruz, lo que te están diciendo es muerte. Es imposible que quienes escucharon, tome su cruz, asumieran que Cristo estaba hablando de aflicciones temporales. La gente habla de que no, todo el mundo carga su cruz. Mira, tengo un conflicto en matrimonio, esa es tu cruz. Tengo dificultad en el trabajo, esa es la tuya. Bueno, toma la cruz y morirse. Y por vivir en ese jueguito de que tú te mueres y no te mueres, te mueres y no te mueres, es que no terminas de ser un discípulo. Por la intermitencia. Un discípulo se muere definitivamente. Cuando Cristo tomó la cruz, Él no la tomó y dije, no, miren, ahora entonces la quito, la pongo y la quito. Él se murió y después resucitó. Y es lo mismo que pasa con uno. Yo estoy loco porque tú resucites en Cristo. Y para que tú resucites, tú tienes que morirte. Esta es la dinámica, hermano. De hecho, una de mi agenda el día de hoy es que yo quiero con mis hermanos, en cuanto al ego, en cuanto a su vieja identidad, que terminen de morirse para que sigamos avanzando. El significado llano de crucifixión era morirse en una muerte lenta, dolorosa y muy pública. Y eso es lo que es un creyente es alguien que se está muriendo públicamente. Y cada vez que tú te apareces ante los hombres, te falta un pedazo. Dice, fulano, pero eso no se te mueve ya. ¿Y qué es lo que pasa? Ya eso se murió. Y ahora estoy tratando de que se muera la otra parte. Pero ya tú no deseas lo que deseabas, ya tú no comes lo que comías, ya tú no vives lo que vivías. Es que yo me estoy muriendo por parte, paulatinamente, y mi meta es definitivamente morirme y nacer de nuevo en Cristo. Hay que morirse para nacer. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ignoras este asunto, eso te lleva a una vida de autocomiseración, piadosa, donde tú vas a sentir que tú eres mejor que los otros porque tú tienes dificultades, porque tú tienes enfermedad. Ay, mira, ¿tú has visto este creyente dramático que siempre vive hablando de sus aflicciones? Lo que pasa es que le acaricia demasiado la cruz, no la usa para lo que hay que usarla. Muerte. Ay, yo tengo una vida muy difícil, nadie entiende. Esa conmiseración piadosa es una manera de llamar la atención hacia nosotros mismos y es un personaje. Hay gente que anda buscando la oportunidad para hablar de su dolor. Y nadie me entiende, ni tú no me comprendes, ni te quiero entender, ni te voy a entender. No es que quiero ser displicente, hermano, pero eso de que me entiendan, hay gente que te dan una tanda de 15 años, de que siempre me entiendan en mi dolor y mi trauma, y la misma historia triste. Si realmente tú te hubieras muerto, ese personaje, ya Cristo tuviera en tu vida, tuviera una vida plena, no tuviéramos que resolver el problema que él. De hecho, en los versículos siguientes, hermano, no da luz a ninguna otra cosa, es que eso es muerte.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es que te muera lo que te están diciendo. Morirnos, figuradamente, es lo que decimos en el bautismo, y hoy tendremos bautismo. De hecho, cuando una persona se bautiza, lo que está diciendo dramáticamente es que él se murió. El tema es que la gente se bautiza y siguen vivos. El bautismo dramáticamente, simbólicamente, lo que está anunciando es que ya tú no eres la identidad de antes. Tú eres una nueva identidad. Y de que esa persona que antes existía ya no existe. Y tú le estás diciendo, la sociedad en general, tú le estás diciendo a la familia, le estás diciendo a la familia de fe, le estás diciendo, realmente ya no cuenten conmigo para lo que ustedes contaban, que yo me despedí, me estoy yendo. Y cuando tú te levantas, figuramente estás diciendo, y yo resucité en Cristo, ya no es lo que yo era, es lo que soy ahora. ¿Qué pasa cuando un creyente no se termina de morir? Es un problema, hermano. Porque él es un verdadero creyente y tiene hasta vida eterna, pero es un creyente carnal. Y él vive en esta bifurcación, donde mi identidad anterior es la nueva identidad. Y a veces me lo pongo y a veces me lo quito. Y a veces yo soy un cristiano, y después yo soy un mundano, y después yo vivo dominado por la carne, y después viene Cristo, y después cuando hay aflicción vuelvo a Cristo. Y vive en eso, hermano, y un creyente que no se muere, un creyente que vive en esa intermitencia, donde nunca está completamente en Cristo, ni nunca está completamente en el mundo. De hecho, yo creo que, oigan la locura que vengo yo, hermano, que predico la palabra, le digo, que hay gente que le convendría dedicarse al mundo solamente, dátele para allá y vive tu identidad anterior, en vez de vivir en esta bifurcación de adentro y afuera. Si tú no vas a vivir en Cristo, ni te vas a morir definitivamente a eso, entonces vive en aquello y dale para adelante. Muérete lo que te estoy diciendo. Romanos 6, del 5 al 7, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muérete lo que te está diciendo Pablo. Pastor, yo quiero reunión, pues yo quisiera que habláramos de eso, hermano. Esto no es terapia, esto es muerte. Recuerden que les dije que yo tuve en esto cierto entendimiento en el año 2007. Y encontré algo que escribí en el 2007. Es un artículo, está en la página de la iglesia. Dice que hasta que no terminemos de morir, estará bifurcada nuestra voluntad. Estaremos luchando para hacer la voluntad de Dios y también la nuestra. El discipulado más profundo no consiste en educar al viejo hombre, sino en matarlo, dejarlo horas y horas en la cruz hasta que se desangre. El viejo hombre no se mejora, ni se pinta, se destruye, y así de violento es el proceso. Pero al mismo tiempo es un proceso sumamente libertador. Si tú estás cargado, si tú estás cansado, si estás afligido, si estás cansado de cargar la cruz, deja de caminar y termínate de morir. Deja de pedir fuerzas y comienza a pedir clavos. Es mi ilustración de siempre, hermano. La cancioncita que yo de niño cantaba, ahí me encontré el día pasado con el esposo de mi maestra de escuela bíblica en el templo evangélico de Asua. Recuerden que yo cantaba canciones mexicanadas. Y la hermana Reyita era como que siempre dirigía el culto. Yo iba por la puerta y me paraba y decía, Reyita, una oportunidad. Me encontré con el esposo de Reyita el día pasado. Y la canción que yo cantaba, hermano, era una mexicanada. De un hombre que bebía y que él después que bebía se emborrachaba, decía, Señor, quítame la telaraña, quítame la telaraña. Como que figuradamente él hablaba del pecado como si fuera la telaraña. Y él tuvo en eso, después volvió y bebía y cantaba, quítame, quítame, quítame las telarañas, quítame, quítame, quítame las telarañas. El Señor le daba fuerza y volvía a beber. Dice que después volvió el borrachito a la iglesia, su hermano ahora cantaba y decía, quítale, quítale, quítale las telarañas, mátale, mátale, mátale también la araña. No vamos a pasar aquí 40 años matando la telaraña, vamos a matar la araña. Ay, Señor, si tú me ayudaras a que esto caiga en mi corazón, muérete. Mátalo, Señor. Ese es el asunto, que no queremos que lo mate. Es el pecador, hermano, con el pecado. Que el pecado lo rechaza, pero también lo acaricia. Dice, Señor, yo quiero que tú me permitas ministrarlo, pero no lo mate. Pero dámelo, que lo voy a matar. No lo mate.
debate que me ha costado mucho tiempo. Si tú lo puedes quitar un chin la pata, si lo puedes poner más corto, si lo puedes poner más pequeño, no más pequeño, vamos a matarlo para darte algo más grande, algo más nuevo. Primer paso, negarte a ti mismo. Y lo segundo, morirte. Entonces después viene lo tercero, dice él, y sígame. ¿Sabe dónde está el temor? ¿Dónde está el problema? ¿Y dónde está mi temor? Que uno le dice a la gente, sígueme. Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Pero a nadie se le dice, muérete a ti mismo, ni niégate a ti mismo, sino sigue a Cristo. Y después nos preguntamos por qué el asunto no avanza. Conseguir a Cristo no es suficiente. Tú sigues a Cristo cuando estás negado, cuando estás muerto, cuando tú te quedas vacío, cuando tú te quedas desubicado, cuando te quedas sin identidad, tú encuentras a Cristo. Esta es la clave del discipulado. No es seguir cualquier cosa, no. Es seguir una persona en específico. Y la persona en específico es Jesús, Jesucristo. La gente se va detrás de cualquier cosa que brille. Y cuando se queda el centro vacío, cuando la persona se queda sin identidad, entonces mete ahí una religión, mete una serie de doctrinas, mete ahí unas prácticas, un perfil. No es eso, es Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí y después termina diciendo, sígame, es seguir a Cristo. Le digo, la cosa que brilla a veces es la música. Hay gente que viene a la iglesia, no viene buscando a Cristo. De hecho, nosotros podríamos intencionalmente ocultar a Cristo, la gente va a seguir viniendo. Porque la gente no quiere a Cristo. ¿Sabe qué es lo que quiere la gente? Quiere la música, quiere la validación, quiere la religiosidad, ese like en el corazón de que me afirmé. Hey, sí, oh, sí, ya. Y cuando tú llegas a tu casa te vas a sentir como relajado porque fui a una iglesia el día de hoy. Eso es lo que la gente quiere. De hecho, hay gente que va a lugares donde Cristo no es públicamente presentado y ellos están conformes con eso. Porque de entrada no estaban buscando a Cristo, estaban buscando otra cosa. La música, el lugar de reunión, la personalidad de un maestro, personas que son aspiracionales para ti. Jesús no es el punto de partida. Jesús es el punto de partida, es la parte de medio y el final. Y después de Cristo, Cristo es tan grande que a ti te va a faltar vida para tú encontrarte en Cristo. Su identidad es tan enorme, es un asunto que satisface tan plenamente que a ti te va a faltar vida, de forma tal que tú dejas todo lo demás como la perla de gran precio para comprar la perla de gran precio. Negarse a uno mismo, o tomar la cruz y seguir a Cristo, eso está incompleto, eso se llama estoicismo, autodisciplina. Hay cantidad de gente que no es cristiano y se niega a sí mismo. Yo tuve una vez en ese ambiente de finanzas personales y demás. Y miren, hay gente que vive con unos niveles de dominio propio, que el detalle de ellos es que no colocan a Cristo después que tienen dominio propio. ¿De qué te sirve tener dominio propio si no es para quitar tu ego y colocar a Cristo? ¿Para qué te sirve? Para llamar la atención, para mostrar que yo soy mejor que tú. El llamado no es apréndanme, es síganme. No hay agenda, no hay programa, no hay horario. Señora, ¿qué hora? Nadie preguntó la hora. Sígame. Dedícame tu vida a lo que te está diciendo. Lo que tú me estás diciendo es que 2 días a la semana, entonces, no, lo que te estamos diciendo es que tú vas a dejar la barca. Lo que te estamos diciendo es que tú vas a dejar otra cosa de menor valor y me vas a seguir. Ay, uno dijo, Señor, te seguirá hasta donde tú quieras que vaya, pero permite que yo vaya y entierre a un familiar mío. El Señor dijo, deja que los muertos entierren sus muertos. Dramáticamente te está diciendo la lealtad que estoy esperando en las personas que a mí me están siguiendo después de haberse negado a sí mismo y tomado su cruz, es la lealtad más alta. Cristo no es una gavetica de tu vida, Cristo es tu vida. Un asunto artesanal. Ay, a mí no me gustan las cosas artesanales, hermano. Es que yo veo de que restaurante artesanal, eso a mí me parece que lo están haciendo como con unos niveles de calidad muy bajos. Cosa... tema. Cualquiera pone un carrito, un carricito, algo artesanal y ya, porque entiende que artesanal como que hay que comerse cualquier cosa, no. Hablo con cuidado, hermano. El discipulado, esto no es un asunto estandarizado. Esto sí es artesanal, esto se aprende, es un arte. Tú sigues a Cristo, tú imitas a Cristo. ¿Cómo Pedro llegó a ser un discípulo? Imitando a Cristo. Él veía dónde Cristo iba, él veía cómo Cristo hablaba, él veía cuáles eran los énfasis de Cristo y eventualmente él llegó a ser y él le dijeron, pero que tú hablas como él. Tú eres de lo de ellos. Mírate. Te pregunto, hermano, ¿tú eres imitable? Si un nuevo creyente te imitara a ti, ¿tú crees que estaría imitando a Cristo? Decía Pablo, sed imitadores de mí
como soy yo de Cristo. Tú eres replicable. Alguien puede, esta artesanía se podría replicar en ti. Esto es un asunto empírico, no es teórico. La gente anda buscando de que madurez. ¿Sabe qué es lo que es madurez? Unos cuantos libros, léelo, la bibliografía. No es bibliografía. Cantidad de creyentes no tenían Biblia y tenían el carácter de Cristo. Es vida. Es un asunto eminentemente práctico. No es que tanto tú sabes, es que tanto tú te pareces. Un pequeño paso. Yo quisiera sacar a la iglesia del piloto automático. Y el piloto automático es que 40 domingos al año va a permitir que el carácter de Cristo se manifieste en ti. No se va a manifestar. ¿Cómo tú sales del piloto automático? Pregúntate, reiterada e insistentemente, ¿para qué? Yo quiero que salga del piloto automático. Y para salir del piloto automático te debes preguntar frecuentemente, ¿para qué? Hoy iré a la iglesia. ¿Para qué? Pastor, ¿usted entonces no quiere que yo vaya? No, lo que quiero es que usted vaya. Pero que tenga un poderoso ¿para qué? Con conciencia, con intención. Voy a leer la Biblia. Ok. Yo quisiera leer la Biblia completa en un año. ¿Para qué? ¿Tú tienes algún propósito en tu lectura? ¿Anda buscando algún aprovechamiento? ¿Quieres hacer algo con eso? Voy a pasar tiempo con otros creyentes. ¿Para qué? ¿Realmente tú quisieras que eso sea una comunidad de discipulados donde se limen las asperezas, donde te ayuden a matar el tuyo y que tú le ayudes a matar el de él? ¿No estamos muriendo juntos para que nazca Cristo en nosotros o lo que vamos a estar dando vueltas? ¿Para qué? Invitaré hoy a un amigo a la reunión de mi iglesia. ¿Para qué? Serviré en un ministerio. ¿Para qué vas a servir en un ministerio? Contribuiré económicamente con mi iglesia local. ¿Para qué? Me levantaré más temprano a orar. Bueno, cuando no hay intención en el asunto, no hay discipulado. Tú te das cuenta que están funcionando los ejercicios. Recuerda la mecánica de tiro, recuerda la práctica adecuada del discipulado, la mecánica del discipulado. Tú te das cuenta que esto está funcionando porque hay un nivel de dificultad, hay un nivel de estrés. Si esto está siendo tan sencillo que parece un flyer catcher, probablemente no está teniendo ningún tipo de aprovechamiento. Estás desperdiciando tu tiempo en el Señor. Que el Señor te dé un para qué potente y que después de tú ser un creyente y seas realmente salvo, tú llegas a ser un discípulo de Cristo.